Mundo Ejecutivo presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Agustín Barrios Gómez. Estamos en otra edición de Trinchera Empresarial. El día de hoy vamos a hablar del tema fiscal y del presupuesto. Ya ven ustedes que hubo una serie de rumores acerca de que pues el senador Ricardo Monreal hablaba de que ya era hora de incrementar la recaudación. El licenciado López Obrador inmediatamente entró al quite y dijo no vamos a incrementar los impuestos hasta después de las elecciones del 2021 y pues bueno, es un lugar común, es decir, es algo conocido por parte de la población, o por lo menos la narrativa es que no hay dinero, cuando en realidad el presupuesto federal es de varios cientos de miles de millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque la economía realmente no es como se las pintan. La economía mexicana es de una economía de 1 trillón en inglés de dólares, 1 billón en español, es decir, de 1 millón de millones de dólares, de tal manera que, pues bueno, siendo una de las 15 economías más grandes del mundo, evidentemente hay también una recaudación importante. En el caso de un servidor, durante la 62ª legislatura, de 2012 a 2015, nosotros llegamos a aprobar presupuestos que equivalían en ese momento a unos 350 mil millones de dólares. Evidentemente eso representaba más o menos como 5 billones de pesos, de tal manera que hoy el presupuesto de ingresos, que es lo primero que tiene que legislar el Congreso de la Unión, es de 5.539.000 millones de pesos. Esto es equivalente más o menos a unos 250 mil millones de dólares. ¿Es mucho, es poco? ¿Para qué? Y más importante, ¿para quién? De tal manera que vamos a recoger todas estas vertientes el día de hoy en Trinchera Empresarial. Y para esto empecemos con Dieter Holtz. Me interesa mucho saber cuál es la visión empresarial acerca de esta propuesta, de este presupuesto de ingresos de la Federación, Dieter. Sí, gracias, Agustín. Saludos a toda la audiencia. Es un tema muy importante, obviamente. Nosotros que estamos en el medio de los negocios, pues un presupuesto no es otra cosa más que lo que nosotros conocemos como un presupuesto, ¿verdad? Donde tú presentas al consejo, presentas al director general, presentas a toda la organización los planes que uno tiene de crecimiento y en qué vas a invertir productivamente para que la empresa crezca más, para que puedas pagarle más a los empleados, para que puedas incrementar los programas sociales para los empleados, para que tengas más relevancia en el mercado, puedas contratar más gente, etcétera. Entonces, cuando uno lo ve desde el punto de vista del empresario, del ejecutivo, pues sí es un poco raro. Es un poco raro. El presupuesto, pues como dije, es clave para determinar el ritmo de la recuperación económica. Y en México, desgraciadamente, y pasa en muchos países, y curiosamente en los países donde no pasa es donde más bienestar hay y donde mejor se crece. Estamos acostumbrados a una pobre planeación con presupuestos subestimados en inflación, en exageración del crecimiento del país, por ende en sus ingresos, y siempre esto, durante décadas, hay algunas excepciones, pero por lo general en México estamos acostumbrados a que y tienen que implementar medidas discrecionales constantes para enmendar estos errores de planeación y la alteración de la distribución del gasto. Para entender, en el caso de los supuestos de este año, o sea, de entrada, pues, ¿cuáles son? ¿Y el empresariado los vio mal o regular? ¿O cómo está esa situación? Sí, mira, los principales, la lógica te indica que un presupuesto del próximo año siempre tiene que iniciar con una base, ¿no? Si tú tienes 100, inicias con 100 para ver si creces a 102 o 103. Pero si acaban no siendo 100, sino que acaban siendo 95 en el año que está terminando, pues entonces tienes que crecer, en lugar de 8, tienes que crecer 13. Y eso es lo que está sucediendo en este presupuesto. Se está asumiendo una caída del Producto Interno Bruto por toda esta situación de la pandemia y por los rezagos de
de mecanismos de detonación de la economía durante el 2020, pues están asumiendo en el presupuesto una caída del 8%, cuando realmente va a estar más bien entre el 10 y el 12%, y hay algunos analistas que inclusive predicen que vamos a caer más. Entonces, ya de entrada, la base con la que vamos a partir enero primero va a ser más baja que lo que se está asumiendo en el presupuesto. Esa es la primera gran falta, digamos, o el primer gran riesgo. Luego el crecimiento que están asumiendo está, no recuerdo si es 4.6 o 4.9 para el 2021, mientras que el consenso de analistas estima que más bien vamos a estar creciendo entre 2 y 3%. Entonces, la segunda gran complicación, los ingresos del año 2021 van a ser menores que lo que se está asumiendo. Entonces, vamos a empezar de una base más baja y vamos a tener menos ingresos que lo que realmente el presupuesto está asumiendo. Luego podemos entrar en temas ya más específicos de qué es lo que se está considerando dentro del presupuesto, y la verdad es que somos sumamente optimistas con el ingreso proveniente de la plataforma petrolera. Se asume un crecimiento cuando viene cayendo desde el 2004. Tan solo en el segundo trimestre del 2020 los ingresos se desplomaron 41%, que es la peor caída desde 1991. Entonces, sí te pones a temblar porque por un lado se están asumiendo algunos crecimientos e ingresos que no se van a dar, y por otro lado, ya viéndolo más estratégicamente, no tenemos un plan realmente adaptado a la realidad. No hay sorpresas negativas significativas, vamos a ponerlo de esa manera. No hay sorpresas negativas significativas, ni aspectos desafortunados que nos lleven a un shock y conmoción, ¿no? Por ejemplo, no hay subida de impuestos muy drástico, no hay candados adicionales significativos a la inversión privada. Entonces, en ese sentido, ok, bueno, cuando menos el daño se controla, pero tampoco hay buenas noticias ni sorpresas que dentro del empresariado se pueda decir, ahora sí, se están haciendo las cosas contracíclicas que son necesarias para que el país crezca, ¿no? Claro. Entonces, no hay nada que desatore el freno económico actual. Vemos una inercia, la verdad es que es una inercia, es un copy-paste, es como si nada estuviera sucediendo. El presupuesto está alineado a los criterios y principios de la administración actual, es un presupuesto similar a lo que se hizo en el 2019, en el 2020, ahora vamos al 2021, y haz de cuenta que no ha sucedido nada, y cada presupuesto siempre tiene que asumir el mundo en el que vive, ¿no? Si es empresarial, pues tú tienes que asumir qué está haciendo la competencia, cuánto dinero invertiste, qué tan rentable fue ese dinero, lo puedes seguir invirtiendo, no, etcétera. La productividad de tus empleados, y eso creo que está faltando en este presupuesto. No hay una adaptación a la realidad. Me decías fuera del aire el hecho de que hay ajustes importantes en el presupuesto de educación, que finalmente es uno de los rubros, si no mal recuerdo, incluso aparte de pensiones, a donde va 1 de cada 5 pesos del presupuesto federal va a pensiones. Otro de los rubros más importantes es precisamente el de la educación. Vamos a regresar en ese tema, pero sí quisiera saber, Larry Rubin, ¿cómo se ha visto en el contexto internacional? ¿Cómo se compara? ¿Cuáles son los assumptions, como se dice en inglés, los supuestos que platicaba ahorita Dieter? ¿Cómo lo estás viendo tú en ese ámbito? Totalmente, y creo que obviamente dado a la pandemia, pues las economías globales, particularmente la de Estados Unidos, con la que más estamos interrelacionados, se han visto afectadas de una forma severa, ¿no? El 34% de los economistas en Estados Unidos creen que el 2021 será un año de recesión. El crecimiento, o más bien la caída del PIB para el 2021 en Estados Unidos se está pronosticando como un 6.5, 6.8% de caída. Y enfatizando lo que decía Dieter también, el tema del presupuesto es muy relevante porque le están dando un peso muy particular a unas cifras que difícilmente se van a lograr, ¿no? Hablan de 1.74 millones de barriles vendidos, cosa que yo creo que vamos a estar muy por debajo, vamos a estar probablemente como 30 o 40% debajo de eso, y no se diga el precio por el petróleo que por barril que están estimando, ¿no? Es un precio que a nivel mundial difícilmente se va a hacer. ¿Por qué? Porque tienes la economía mexicana está entrelazada.
bajarla, ¿no? El petróleo no se espera que suba en gran cantidad, ¿no? Y ahora que México ya no va a tener los spreads del próximo año, pues obviamente va a ser una afectación mayor a la economía mexicana. O sea, la verdad es que el 2021 pensaría yo que el secretario de Hacienda debe estar sumamente preocupado, ¿no? Y de ahí que el presidente López Obrador haya decidido cortar el gasto público, ¿no? Y las secretarías ajustarse porque sí se espera, más allá de ese presupuesto y de ese paquete económico que presentaron, una situación muy adversa. Sabemos en cuestión de empleo, pues el 2021 va a ser un año muy complicado. La pandemia continúa y continuará a nivel mundial. Esperemos que haya una vacuna pues en fase 3 de la FDA, de la Administración de Drogas, que autoriza todo este tipo, bueno, drogas conocido como medicamentos, ¿no? Que es lo mismo en Estados Unidos. Claro. Y particular, el COFEPRIS de Estados Unidos, por llamarlo de una manera. De Estados Unidos, exactamente. Entonces, se espera que haya una vacuna por ahí de finales de año, ¿no? La farmacéutica Merck ha sido un poco más cauta y ha dicho que ellos lo van a tener para el primer trimestre del año. Entonces, eso todo pues va ligado de una forma muy clara, Agustín, y creo que pues tenemos que esperar que ese paquete económico, pues a corto plazo funciona, porque pues necesitaban presentar algo y presentan algo que realmente va a estar muy difícil, pero también entendiendo la geopolítica, ¿no? El próximo año es un año de elecciones, entonces qué mejor tener tan siquiera los primeros 6 meses para no preocuparse de que el presupuesto no se está logrando, más bien enfocarse en ganar pues los espacios que se necesiten ganar, ¿no? Y la elección del próximo año es la elección más grande que ha tenido México en su historia. Entonces, definitivamente muy relevante y todo está... Sí, es una intermedia, y evidentemente no se está renovando la Cámara de Senadores, pero sí se renueva toda la Cámara de Diputados ¿y cuántas gubernaturas? ¿18? 15. 15. ¿No? Gracias, Gerardo. Efectivamente. Miren, se habla mucho de estos montos, sin embargo, pues bueno, entre Santa Lucía, Dos Bocas, esta refinería y el Tren Maya, suman 102,653 millones de pesos, mientras que cabe señalar que cada uno de esos proyectos ha sido cuestionado directamente por su falta de viabilidad. No nada más que son mala idea, sino que no son viables por parte de las personas que más conocen en cada uno de los ramos. En el caso de Santa Lucía, dado esta idea de que no puede haber más vuelos porque vas a mantener en funcionamiento el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de tal manera que Santa Lucía para efectos prácticos va a ser inútil. En el caso de Dos Bocas, en una zona que será próximamente inundada, como sucede en muchos casos precisamente en esas parcelas de tierra, además del hecho de que la capacidad de ya México está sobrado en su capacidad de refinación y de hecho no necesita más, sino más bien necesitaría ser más eficiente y producir más petróleo para que se pueda utilizar para la refinación. Y en el caso del Tren Maya, acerca de estos cuestionamientos tanto ecológicos como de demanda, de tal manera que pues se declaró desierta, es decir, no hay interés por parte del sector privado de invertir en esta visión. De tal manera que esos 3 proyectos que suman un presupuesto, que suman montos arriba de 100,000 millones de pesos, ya se asemejan a las verdaderamente importantes inversiones que se tienen que hacer en salud y en educación, que no están recibiendo esos montos, mucho menos lo que es la reactivación económica. Vamos a ir al corte comercial, vamos a regresar. Está también con nosotros Gerardo Gutiérrez Candiani, que me gustaría que nos diera una visión un poco más a grosso modo, ¿no? Escuchamos por parte de Dieter Holtz toda la visión empresarial y cuáles son las preocupaciones de un presupuesto copy-paste. Les di algo de las cifras comparativas de lo que fueron los presupuestos que nos tocó aprobar en los años 2012 a 2015, en donde el peso estaba más fuerte, de tal manera que en dólares era mucho más dinero, aunque la cifra en pesos sigue siendo el mismo. Y Larry nos platicó acerca de estos
estos supuestos de tanto de producción de petróleo como del precio del petróleo, que también son focos amarillos, si no es que focos rojos, para lo que va a ser el ejercicio fiscal del año que entra. Vamos al corte, regresamos con más aquí en Trinchera Empresarial. En la edición de septiembre de la revista Mundo Ejecutivo, el diputado Rolando Herbert Lara, quien busca ser candidato del PAN para la gubernatura de San Luis Potosí, platica de su visión empresarial con sentido social para lograr el crecimiento del Estado. Algunos open-minded hablan sobre las medidas que deben tomar las compañías en materia de ciberseguridad, la cual puede verse vulnerada por el trabajo a distancia que realizan sus colaboradores y que aumentó a raíz del inicio de la pandemia por COVID-19. En esta edición también encontrarás el especial de las SOFOMES, donde platicamos con algunos directivos de las sociedades financieras acerca de cómo sus entidades son claves para el rescate de las pymes en estos momentos difíciles para la economía del país. Además, en Mundo Político conocerás las discrepancias que tiene la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la reactivación de la economía mexicana. Finalmente, en el ranking de Mundo Ejecutivo, conoce los mejores 25 CFOs quienes desempeñan un rol crítico en las empresas para ayudarlas a salir de la crisis generada por esta pandemia. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidos de regreso en Trinchera Empresarial. En esta edición tenemos con nosotros a Larry Rubin, tenemos a Dieter Holtz y a Gerardo Gutiérrez Candiani. Uno de los temas, uno de los asuntos que a mí me resaltó desde hace ya varios años, particularmente cuando empecé a ver los candados que estaban utilizando por parte del gobierno federal, y esto empezando incluso antes de que el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Calderón esto estaba sucediendo, y una gran preocupación que siempre he tenido es este tema de la criminalización de la base tributaria. Es decir, en México tienes una economía amplísima desde la perspectiva de la informalidad, que algunos con, por lo menos, con actividades económicas legítimas, pero muchas con actividades económicas, criminales. Y en ese ámbito, como hay una falta de gobierno, hay un desprecio para la tarea de gobernanza básica, hay un desprecio para con el establecimiento del Estado de Derecho, hay una un debilitamiento por parte de las instituciones de seguridad pública. No nada más se genera la violencia, sino que se genera una gran cantidad de actividad ilícita. Y sin embargo, el enfoque ya a lo largo de varias administraciones ha sido más bien criminalizar al contribuyente que sí quiere hacer las cosas bien. Es decir, hoy en día incluso un mesero de un restaurante lava dinero simplemente por recibir dinero en efectivo. No hay nadie en México que se pueda jactar de cumplir con toda la reglamentación que se ha ido restringiendo, de tal manera que se desincentiva la formalidad, se desincentiva la actividad legítima económica, y de alguna manera también se incentiva el hecho de que las personas que se quieran ir por la libre simplemente se armen de valor, se armen por medio de sus feudos dentro de la República Mexicana y armen sus propios minigobiernos y latifundios en diferentes partes de la República, y eso está bien visto o por lo menos tolerado por parte del gobierno, mientras que trata de apretar a un mismo grupo de contribuyentes y pues evidentemente este es un esquema por demás preocupante desde la perspectiva del funcionar del país. Gerardo, todo el esquema fiscal, yéndonos un paso hacia atrás, un paso más conceptual, ¿qué dirías acerca de cómo estamos organizados como país en este ámbito doctoral? Yo creo que lo explicaste muy bien. Al final seguimos con la idea de cargarle más a la base de contribuyentes y no ampliarla. Ese ha sido el gran tema, ¿no?, de las últimas inclusive reformas. Al final hay tres tipos de economía: la economía formal, la economía informal y la economía criminal, que entre ahí puede haber algunas simbiosis, pero la realidad es así. Esas tres economías existen y por desgracia no se atacan de manera como se ataca la economía formal. Somos muy pocos mexicanos los que pagamos impuestos y realmente la carga fiscal cada vez es mayor, y en vez de hacerlas
muy simplificada y con una idea de que el contribuyente pues cumple con sus obligaciones, pues efectivamente cada vez hay más restricciones y más temas que ponen inclusive en peligro pues la seguridad física y patrimonial de los contribuyentes. Y en base a eso hay 4 o 5 propuestas que vienen en este paquete de código fiscal que quisiera comentar que creo que son importantes. La primera, y tiene que ver también mucho con tu comentario, es la norma antiabuso. Fíjate que este párrafo se propuso el año pasado, se estableció y se consiguió el sector privado que lo incluyeran, y dice que los efectos fiscales generados por la recaracterización de efectos fiscales en ningún caso generan consecuencias penales. ¿Qué quiere decir? Que evita la subjetividad o un posible abuso de la autoridad. Entonces, hoy vuelven a meter este párrafo que es muy delicado, donde hoy la autoridad, si se equivoca o si simplemente recaracteriza alguna acción que se tomó que era legal y que ya no lo considera, puede tener efectos penales. Esto es muy grave porque estás a la indefinición de la autoridad fiscal, ¿no? Puede ser porque hiciste deducciones que ayer sí funcionaban y ahora ya no son fiscalmente bien vistas, o tipos de donaciones, en fin, muchísimas caen en este supuesto, y es un tema que yo creo que se tiene que pelear de manera muy importante, se tiene que mantener ese párrafo que se había conseguido el año pasado. Hay otra cosa que preocupa mucho, que es la cancelación de los sellos digitales. Hoy, en la propuesta, de manera directa y sin demostrar si hay culpabilidad o no, te cancelan los sellos fiscales. Es una cancelación directa, y aquí el problema es que, bueno, para la gente que tiene la culpa, pues está bien, pero si hay alguna equivocación, si hubo un procedimiento en la audiencia o simplemente una equivocación, una mala interpretación de la autoridad, se supone que es expedito en 10 días. La verdad es que va a ser muy difícil que sea en 10 días expedito. El problema que tenemos es que si hay injusticia o hay alguna responsabilidad de un funcionario público o cualquier cosa, nadie se hace responsable de las pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa cierra 10 días, no puede facturar, y al final resulta que, pues, oigan, perdón, nos equivocamos, pues no hay nadie que asuma esta responsabilidad. Entonces, también es uno de los temas que está preocupando muchísimo al sector privado. Hay otro que es muy grave, que es el aseguramiento precautorio. ¿Qué quiere decir? Que se establece la posibilidad de que se realice este aseguramiento precautorio de bienes, no solo ya a los contribuyentes, a los que son directamente afectados, sino también a terceros y a los responsables solidarios. Cuando estos se opongan a dar información vinculada al cumplimiento de las obligaciones. Entonces, la justificación es que en muchos de estos casos está vinculada a estas terceras personas o estos responsables solidarios a contratos, por ejemplo, que hicieron con los CEFOS, o que recibieron, por ejemplo, ingresos asimilables a salarios, que sabes que es un tema legal, pero que la autoridad no necesariamente lo ve bien. Bueno, pues hoy resulta que no nada más te afecta a ti, sino pueden asegurar propiedades a terceros y a todos los responsables solidarios. Y esto pues es muy grave porque, aparte de que tiene problemas de constitucionalidad, la verdad, el abanico es demasiado amplio y también quedas expensas de interpretaciones muy subjetivas de la autoridad, ¿no? Y obviamente nadie está contra los EFOS ni con los factureros, eso por supuesto es clarísimo. Yo creo que eso es una de las cosas que se tienen que perseguir y terminar, pero al final sí hay gente que lo hace bien y hay gente que puede estar afectado a terceros y ni siquiera te enteraste y tú hiciste bien las cosas. Luego, el otro tema es la devolución de impuestos, sobre todo IVAs. Ustedes saben que hay sectores estratégicos como el exportador, como la agroindustria, muchos sectores que por lo general
piden devolución de IVA. De por sí ya hay un atraso de muchos meses en devolución. La autoridad no está devolviendo en los tiempos que marca la ley, y ahora meten una propuesta de ley que dice que cuando no estén localizables, fíjate, en el domicilio fiscal declarado, o cuando la autoridad no localice el domicilio como parte del proceso de la devolución, se establece que se tendrá por desistida la solicitud de la devolución respectiva sin que se considere gestión de cobro la presentada. Entonces, esto es una prescripción del derecho a la devolución, y esta obviamente puede provocar que algunos casos se tengan por desistidas solicitudes por errores de la misma autoridad. Tú imagínate que te van a buscar y resulta que no te encontraron porque se equivocó de número o cualquier cosa, y tu devolución de IVA no te la dan. Entonces, también en eso es un tema bien grave, ya de por sí aunado al tema de la no devolución a tiempo, y pareciera que es ganar tiempo o querer no devolver algo que legítimamente a las empresas les corresponde. Y bueno, creo que es importante, Gerardo, porque creo que hay mucha gente que no entiende por qué hay ciertos rubros de la economía que gestionan la devolución del IVA, y por qué esto no es un privilegio, sino más bien es parte fundamental de la actividad económica. Si nos pudieras explicar eso brevemente, porque creo que sería de gran utilidad para el público. Pagas IVA y no lo puedes trasladar, porque lo que tú vendes tiene o tasa cero. Entonces, no es susceptible a que a la hora de que tú compras y tienes un IVA a favor, y todo el que compra y vende, pues vende con IVA. Entonces, se traslada en la cadena. Aquí, en este tipo de empresas donde hay sectores de la canasta básica que son exentos o tasa cero, no puedes trasladar el IVA. Entonces, los alimentos y medicinas, ¿por qué exportaciones? Exactamente, las farmacéuticas, los que producen alimentos. Entonces, principalmente. Entonces, lo que sucede es que ese IVA te lo quedas, y al no ser trasladable, te lo tiene que devolver la autoridad. Pero tú ya lo pagaste, eso es muy importante que la gente tú ya entienda. Lo pagaste, y al final no lo puedes trasladar y te lo quedas tú, y además es en todos los países. Entonces, a la hora que tú pides esa devolución de IVA, pues la autoridad se tarda muchos meses cuando debería de ser acreditable a los 30 días, y ahora le ponen todavía más piedras en el camino para esa devolución, que es absolutamente legal, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema. Y yo terminaría diciendo lo que no fue, ¿no? O sea, yo creo que lo que faltó de incluir en independientemente de lo que ustedes han comentado, es que lo que no me encontré es ninguna propuesta contracíclica para mitigar todos los efectos tanto económicos como de la pandemia, como ya de la crisis económica. No hubo tampoco ningún estímulo a las inversiones y a la generación de empleos. Y tampoco hubo realmente una reorientación del gasto público a los temas que son prioritarios ahorita, como es la reactivación económica y el tema de salud. Entonces, si tú te das cuenta, en la gran mayoría de todos los presupuestos para el próximo año en los gobiernos vienen estas características, con un reconocimiento de la crisis económica y de salud que se está viviendo en todos los países y a nivel global, y nosotros no hay nada en el presupuesto que ayude a Entonces, ¿qué va a pasar? Que en vez de tener una V, como se dice, vamos a tener una L, y la recuperación va a ser de mediano y largo plazo. Brevemente, Dieter, sí hubo devoluciones por ahí por 272 mil millones de pesos, de tal manera que hay una cierta actividad. Tú, desde la trinchera específica del empresariado de a pie, ¿has sentido que lo que acaba de mencionar Gerardo es una preocupación, antes de ir a corte comercial y regresar con el comentario más general? Yo creo que Gerardo tiene toda la razón y se está empezando a sentir. Ahora, yo le doy cierta razón al cerrajón que el SAT, el sistema encargado, está haciendo por
Si lo vieras con una capacidad gerencial, con una alta capacidad gerencial inherente dentro del organismo, creo que sí es necesario y es obligatorio que se reestructuren y que sean audaces y que sean correctos. Me refiero a correctos en tiempo y forma de quiénes sí tienen que pagar y quiénes no, o quienes requieren la devolución. Creo que el cerrajón que sucedió ahora es, pues ahora todo lo frenamos con la idea de poder entender dónde están las fugas, pero sí se está sintiendo ese cerrajón y esos cuestionamientos y sobre las devoluciones que por ley corresponden a las empresas o a las personas con actividad empresarial, sí corresponden y están tardándose mucho más de lo que era antes. Ahora, puedo entender la razón, pero pues sí está haciendo un trato injusto a los que honestamente están pagando sus impuestos, honestamente están bajo el esquema del IVA que platicó Gerardo y que necesitan que se les devuelva para que ese dinero vuelva a ser productivo y se vuelva a invertir, ¿no? Porque claro, pues es un jineteo como lo conocemos en el lingo de las empresas, están jineteando el dinero de otros, ¿no? Y no permiten que ese dinero se pueda devolver a tiempo para poder reinvertirlo productivamente. Vamos a ir al corte comercial. Todo lo que acaban de mencionar Gerardo y algo de lo que mencionó Dieter acerca de la arbitrariedad, del hecho del esquema donde toda actividad económica se puede interpretar como criminal y sujeto a penalidades corporales, es precisamente la definición de algo que se escucha mucho, que es esta idea del terrorismo fiscal, es decir, mantener a los mismos que tratan de hacer las cosas correctamente en una especie de pues básicamente amenazados, ¿no? Ese es lo que significa este terrorismo fiscal de lo cual se escucha tanto. Vamos a ir al corte, vamos a regresar. Larry nos va a dar algunas ideas acerca del pago de impuestos desde la perspectiva internacional, cuáles son las perspectivas que se ven en Estados Unidos, que es su especialidad en particular. Estaremos de regreso aquí en Trinchera Empresarial, no se vayan. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Estamos de regreso aquí en Trinchera Empresarial, estamos hablando de los impuestos y estamos hablando de la dificultad que se ha generado en un país en donde pues el contribuyente que trata de hacer las cosas bien está extorsionado por los dos lados. Por un lado, por una total falta de Estado de Derecho que genera una violencia en todos los ámbitos y unos incentivos para el actuar por parte del crimen organizado para extorsionar al contribuyente de a pie, y por otro lado, por parte de una autoridad que no nada más en esta administración, sino en administraciones anteriores, se ha propuesto a criminalizar toda actividad económica, es decir, a darle un aspecto arbitrario al ejercicio del poder gubernamental, como nos mencionaba Gerardo Gutiérrez Candiani. No tiene que ser así, Larry. Platicábamos fuera del aire el hecho de que en Estados Unidos los procesos que son, pues, de hecho, mucho más efectivos desde la perspectiva de que no hay, para efectos prácticos, la economía informal es mínima. ¿Cómo funciona ahí y qué aprendizajes podríamos traer a México acerca del funcionar del sistema fiscal americano? Claro, pues bien interesante, Agustín, porque también sufrió una reforma fiscal Estados Unidos que no había tenido desde hace 25 años, desde el presidente Ronald Reagan, ¿no? En los 80s. Entonces, hoy por hoy, en impuestos federales, llámese el impuesto sobre la renta, equivalente en Estados Unidos y demás, se calcula según el centro un centro de estudios de impuestos que 76 millones de norteamericanos no pagan impuestos. Estamos hablando federales, ¿no? Estamos hablando que ese es el 44% de la población, pero no pagan impuestos no por ser informales, no pagan impuestos porque no califican, o más bien califican para no pagar impuestos. ¿Y esto cómo sucede? Pues en Estados Unidos, si tú eres alguien
alguien que gana, fíjate, 40,000 pesos mensuales o menos, que para Estados Unidos ya es un nivel de ingreso muy pequeño, acabas estando exento de impuestos, ¿no? Y si tienes 65 años o más, es la mitad de eso. O sea, si ganas 20,000 pesos o menos en Estados Unidos y tienes 65 años, pues tampoco pagas impuestos. Entonces, sí, lo que le llaman el Earned Income Tax Credit, ¿no? Exactamente. Entonces sí reportas, mas no eres deudor al fisco. Exactamente. Y otra de las cosas que yo creo que es muy importante en Estados Unidos es que tú y yo, cualquier persona, pues puede hacer su declaración de impuestos. No es nada difícil. Llenas un formulario, nada más lo haces con cuidado. Si quieres ser asesorado, te cuesta 500 pesos casi en cualquier parte, cualquier esquina de Estados Unidos te ayudan a llenarla. Y la idea es que lo quieres hacer sencillo porque entre más complejo se haga, menos va a querer la gente hacer su declaración de impuestos, ¿no? Entonces, es una parte importante porque entonces se está motivando al contribuyente, así declarar, número uno, y dos, entender que no vas a vivir esto que tú decías, Agustín, un terrorismo fiscal. Al contrario, tienes más beneficios por declarar tanto tu ingreso como el de tu cónyuge, porque también lo puedes hacer, como dicen en Estados Unidos, puedes file jointly, ¿no? Puedes hacer una declaración conjunta con tu cónyuge, y esto beneficia mucho porque el sistema se hace sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta reforma fiscal también bajó el impuesto bajó el ISR para las empresas del 35% al 21%. Entonces, parte de la idea es incentivar a las empresas para que vuelvan a invertir en activos y en crear fuentes de empleo, lo cual obviamente es muy importante para el crecimiento de cualquier nación, y también de cierta forma eficientar el sistema fiscal para que sean menos los brackets, digamos los supuestos donde pagas impuestos, haciéndolo más sencillo pero a la vez más económico para cada uno de los contribuyentes. Entonces, verdaderamente se calcula que el año pasado la mayoría de los norteamericanos en promedio se llevaron 80,000 pesos más en sus bolsillos, ¿no? Por estos cambios fiscales que sufrió el sistema fiscal norteamericano. Entonces, y decíamos fuera del aire, ¿no? Y Dieter lo comentaba muy cierto. Hay que deberle al IRS definitivamente, ¿no? Y por eso las personas dicen, mira, prefiero hacer las cosas bien. El IRS será benévolo si estás haciendo o puedes presumir que hiciste las cosas bien. Si no llenas tus declaraciones, este tipo de cosas son medidas mucho más riesgosas, ¿no? Entonces, esa es la cultura en Estados Unidos que yo creo que se podría empezar a permear en México si hubiera un sistema mucho más amigable para el contribuyente, que a fin de cuentas es un pequeño porcentaje de la población económicamente activa en México. Claro, según el INEGI, y ahora vamos contigo, Dieter, porque precisamente justo voy contigo. Según el INEGI, 27.7% del PIB mexicano es el sector informal. Esto representa un número mucho mayor en personas económicamente activas. ¿Por qué? Porque el sector informal en este rubro tiende a producir menos que el sector formal. Es algo que Luis de la Calle ha mencionado en una serie de conferencias y de documentos muy interesantes. Dieter, ¿qué harías tú entonces con todo esto? Yo tenía una pregunta para Larry, o un punto a meditar. El sistema tributario en Estados Unidos de alguna manera confía, ¿no? De alguna manera confía en las personas y deja que haya un flow natural de ser voluntario en tu declaración, y no pone tantas trabas y confía, versus aquí que pues el sistema no confía. El sistema presupone la inocencia, es policía, ¿no? Ahora, si haces algo mal en Estados Unidos, entonces sí, pues todo el mundo dice, no, híjole, mano, los oficiales de migración y los del IRS en Estados Unidos no tienen tiempo para bromas, ¿no? Entonces, creo que hay una pieza fundamental, y realmente es una pieza fundamental que lo vemos en los negocios. Los procesos son smooth, son muy suaves, fluyen muy bien en Estados Unidos porque todo inicia con que la persona que paga impuestos tiene la razón y está diciendo la verdad, ¿no? Eso es algo a lo que pues no hemos podido llegar en México, muchas veces creado por nosotros mismos por décadas, pero también por un sistema que no ha sabido abolir eso y no ha sabido de verdad pasarle la confianza al
a la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, me preguntaba sobre el tema de la informalidad y cómo está esto para los empresarios. Mira, yo creo que la informalidad es una forma de vida en México y la informalidad no tiene por qué afectar lo que inherentemente debe de ser un sistema fiscal ordenado. Todos sabemos que la informalidad también se paga, nada más que no llega a las arcas del gobierno y mucho menos se invierte de manera productiva para toda la ciudadanía. O sea, cualquier puestito en las esquinas, ya sea de tacos, sea de fruta, sea lo que sea, siempre le está pagando a alguien de ese municipio o a un policía o algo en forma de mordida. Pero sí están pagando alrededor del 10, 15, hasta muchas veces hasta el 30 o 40% de lo que ingresan los pequeños microempresarios en las esquinas, que son informales porque no están registrados ante el SAT, pero sí pagan. Ese es el grave problema. Y si ese dinero se pudiera canalizar no a la corrupción, sino que se pudiera canalizar a que llenara las arcas del gobierno, pues entonces tendríamos más presupuesto disponible. Pero yo quiero entrar a un tema o continuar con un tema que es sumamente preocupante. Repito, es el que no hemos cambiado el chip de ser estrategas en el gobierno, porque el 2021 debería haber tenido una política fiscal contracíclica, incluyendo a la informalidad. Se debería de promover. Si la informalidad es una fuente de generación de ingresos para la gente, pues bueno, eso no lo podemos cambiar de inmediato, pero sí los podemos subir al barco dentro de una política fiscal contracíclica, porque si tú incentivas proyectos de infraestructura socialmente viables y se atiende la necesidad de promover la inversión privada y el consumo, la informalidad también se beneficia. Ya después entraremos cómo fiscalizamos a la informalidad, pero lo más importante aquí es el crecimiento. Lo más importante de un presupuesto es cómo inviertes para crecer. Y seguimos nosotros apostando a la energía como el motor, y esto es un grave error. Lo decía Gerardo y lo decía Larry también. O sea, el crecimiento global se está dando y los países están dirigiendo sus políticas públicas e inversiones en innovación y tecnología. No estamos avanzando nada en eso. Y luego en educación tenemos unas incongruencias tremendas que son un poco teóricas y muy poco entendibles desde el punto de vista práctico de cómo va a mejorar la educación para ser más productivos y tener un desarrollo sustentable, ¿no? Gerardo, ¿qué recogerías de todo esto para ayudarnos a cerrar el programa? ¿Hacia dónde deberíamos estar viendo que esto se dirigiera en vez de lo que estamos viendo ahorita? Definitivamente hay un gran pendiente que es una reforma fiscal de fondo en este país. Es un tema que venimos arrastrando de las últimas 2, 3 décadas, donde tienes que hacer un esfuerzo para aumentar la base de contribuyentes y también tener mayores incentivos fiscales de deducción. Entonces, es lo que decían tanto Larry como todos, como Dieter, es precisamente ver cómo tenemos un sistema mucho más ordenado. O sea, al final, ya lo platicamos, hubo un presupuesto austero, no hubo absolutamente nada que le apostara a la generación del crecimiento, a la reactivación económica y el empleo. Eso es muy grave. Y de seguir en esta ruta, ya tuvimos un 0.03 de presupuesto menor neto este año, pues vamos a tener cada día menos dinero para poder gastar en las necesidades prioritarias del país. Entonces, en algún momento se tiene que dar una reforma de fondo que privilegie la inversión y la generación de empleo y de riqueza en este país y que a los menos débiles, en vez de que haya transferencias directas, puedan pagar la economía informal, subir a la economía informal y que la gente pueda deducir gran parte de ese gasto para que se compense. Entonces, si no hacemos eso, la verdad es que vamos a seguir tapando agujeros, porque esto es una tapadera de agujeros cada año, y cada año te pone la autoridad, pues te pone más agresiva, porque cada vez, en la medida que vas complicando las cosas, como bien se dijo aquí, pues todo el mundo está viendo de qué manera no cumple en vez de tener los incentivos para el cumplimiento y no el no cumplimiento.
Y entonces caes en el extremo de criminalizar o buscar con medidas muy duras a los que son cautivamente y pagan los impuestos, son cautivos. Entonces, sí estamos hablando de un tema de fondo, es un tema no de este gobierno, por supuesto, es un tema que tenemos décadas arrastrando en este país, donde se ha confundido el apoyo a los más pobres con el no hacer las cosas y tener un sistema ordenado y sobre todo justo, porque hay gente que está en la informalidad que gana más que todos, ¿no? Pues ahí están los mercados donde puedes tener los mayores introductores de muchos productos que venden y no pagan IVA porque son productos de la canasta y no pagan ni un solo impuesto y ganan fortunas. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que se tienen que componer y tenemos que ir realmente a un sistema muy justo, como te digo, que privilegie la generación de empleos, el pago de impuestos, el crecimiento económico y el orden, ¿no? Los más pobres. La formalidad, ¿no? Los apoyando. Es correcto. Dieter, yo sé que para muestra un botón tenemos un poco tiempo, pero adelante con algunas observaciones acerca de la redirección de fondos en el ámbito tan importante que es la educación, posiblemente, si no mal recuerdo, el rubro más importante dentro del presupuesto federal más allá del pago de pensiones. Platícanos acerca de eso y con eso cerramos. Sí, yo creo que hay una buena voluntad de querer sobre papel hacer llegar dinero a la gente para que estudie, pero me preocupa que no haya un plan similar a lo que es el fomentar, que no existen los fomentos de manera significativa, los fomentos a lo que genera crecimiento hoy en día, que es innovación y tecnología. Tampoco lo hay tan claro en la educación. Hay algunos programas que tenían muy buena pinta y que eran muy necesarios para la infancia en educación primaria en México. Había un programa que se llama Programa para el Desarrollo Profesional Docente, pues ese se reduce en 49%, o sea, se acorta a la mitad, cuando pues es un programa, claro que siempre tiene que ver que se ejecute bien, y puede haber argumentos de que no se ejecutaba bien, pues entonces hay que ejecutarlo bien, pero no desaparecerlo o cortarlo a la mitad. Es muy importante profesionalizar a nuestros maestros, que es donde más nos está doliendo el sistema educativo. Quita el presupuesto totalmente para las escuelas de tiempo completo. Todos sabemos lo importante que son escuelas de tiempo completo y todo el mundo está migrando hacia escuelas de tiempo completo, con desarrollo integral a través de deporte, cultura en las tardes, aliviando a las familias para que los niños no tengan que estar en la casa mientras la mamá y el papá trabajan. Todo el mundo está migrando hacia allá. Aquí se corta por completo ese programa. Se corta el programa de la formación y certificación para el trabajo, que también es muy importante para insertar laboralmente a nuestros egresados, ya sea de preparatoria o de universidad. La expansión en la oferta educativa medio superior y superior se corta. Y sube drásticamente el programa La Escuela es Nuestra, sube en 63%. ¿Qué quiere hacer este programa? 170,000 escuelas primarias, sobre todo en áreas rurales y en las sierras indígenas, reciben dinero directo, sin intermediarios. Entonces, en teoría suena muy bien. Se está estructurando un comité para cada escuela donde participan padres de familia, donde participan los maestros, los directores y donde participan también los alumnos arriba de cuarto de primaria. Ahí creo que es un poco exagerado. Sí es importante que participen los alumnos, pero un alumno de cuarto de primaria no sé qué tanto pueda trabajar en un presupuesto. Y aquí se les ofrece, si son escuelas de 50 alumnos, se les ofrece 150,000 pesos y va hasta 500,000 pesos si son más de 500 alumnos. Entonces, en teoría está bien, pero me preocupa mucho la eficacia de la asignación de este dinero, que sí es muy necesario, pero ahí es donde se está yendo mucho del presupuesto en asignación directa, y entonces pues se puede interpretar de diferentes maneras esto, ¿no? Sí, por ende estas decisiones ya dejan de ser estratégicas, se vuelven ocurrencias, se vuelven temas de fugas hacia espacios en donde no hay una política nacional de prácticamente nada. Muchas gracias, Larry Rubin, Dieter Holtz, Gerardo Gutiérrez Candiani, nuevamente en esta edición de Trinchera Empresarial. La semana próxima estaremos aquí de regreso en este punto de vista de Trinchera Empresarial. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó
Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV.